Esto es Poniendo el Pecho, un espacio para hablar de cuáles son esas causas y esas luchas que llevan los representantes a la Cámara aquí en el Congreso de la República. Hoy me acompaña un santandereano de corazón rolo, Heráclito Landines, representante a la Cámara por el Pacto Histórico por Bogotá. Bienvenido. Gracias, Lorena, un saludo especial a toda la audiencia y por invitarme a esta conversación. Aquí estamos, gracias por la invitación. Bueno, representante, ¿a qué temas y proyectos le está poniendo el pecho aquí en el Congreso? Creo que es importante en este momento de la historia hacer unos cambios con las reformas sociales en el país. Y las reformas sociales que presentó el gobierno al Congreso merecen ser discutidas, defendidas desde el proyecto del Pacto Histórico liderado por el presidente Gustavo Petro. Porque, Lorena, el sistema de salud en Colombia tiene muchas fallas que son necesarias corregirlas. La intermediación financiera, la falta de atención en la periferia colombiana, la falta de equipos altamente especializados médicos en la periferia colombiana, incluso en la propia Bogotá. Entonces, en el tema de salud, por ejemplo, la atención en salud se concentró de la 26 hacia el norte en Bogotá. Solo en Bogotá, para poner un ejemplo, de la 26 hacia el norte hay 2.480 IPS, es decir, clínicas privadas o hospitales públicos. Pero de la 26 hacia el sur de Bogotá hay cerca de 230 IPS. Es decir, hay una diferencia entre cómo atendemos a los pobres en Bogotá y cómo atendemos, digamos, a la gente que tiene más ingresos. Entonces tenemos que darle un vuelco para que la atención en salud sea igual en todos los lugares del país, al interior de las ciudades, pero sobre todo en la periferia colombiana. Con la reforma de salud vamos a alcanzar eso. Un tema. Dos, la reforma laboral es importante para reivindicar los derechos que le quitaron gobiernos anteriores a los trabajadores, que le quitaron la jornada nocturna, por ejemplo, un recargo, que le quitaron los recargos por trabajar una persona los feriados o los domingos, que es injusto con los trabajadores colombianos que pase eso. Pero sin embargo, aquí hay gente de la oposición que no les gusta eso, que los colombianos puedan tener, los trabajadores, unos mínimos derechos dignos en el ejercicio laboral. O, por ejemplo, queremos formalizar el trabajo de las empleadas domésticas, el trabajo de las personas que están vinculadas con las plataformas digitales y con los obreros del sector agropecuario. Con esa reforma, entonces, dignificamos derechos de los trabajadores y vinculamos al sistema formal del empleo a cerca de 3 millones de personas. Eso es con la reforma laboral, que es muy importante, pero que no se ha discutido porque hay personas de la oposición que no les interesa que se discutan, que se aprueben. Y la última reforma social que tenemos que defenderla todos, y no solamente en el Congreso, sino todos los colombianos, es la pensional. Que hoy de cada 4 colombianos solamente se pensiona uno. De cada 4 se pensiona uno si son hombres, pero 1 de cada 7 mujeres se pensiona. Es decir, incluso hay desigualdad de género. Entonces, con esta reforma laboral vamos a garantizar por lo menos, Lorena, que personas que nunca pudieron cotizar, que no tienen empleo formal, que no tienen un peso ahorrado, que tengan un estipendio mensual de 223.000 pesos mensuales. Eso es más o menos 2.800.000 personas que van a recibir eso. Hoy, personas mayores de 65 años que no tienen ingresos, que son una carga para su familia o que no tienen ni para hacer un mercado, van a recibir esta plata, que además, cuando un pobre recibe un peso adicional, lo gasta, es decir, lo consume. Y por eso es muy importante además que haya más dinero circulante porque va a reactivar el circuito económico. Pero lo más importante, Lorena, es que va a haber personas mayores que van a recibir algo para el mercado, para vivir o para aportar en su casa si está con su familia y que no aporta hoy recursos para su sostenimiento. Bueno, pero antes de profundizar en esas reformas del gobierno nacional, quiero irme a otro tema. Dicen que el streaming, las plataformas de streaming democratizaron el cine. ¿Qué nos hace falta para democratizar los libros, el acceso a la literatura? Tenemos que, en primer lugar, Lorena, sensibilizar más a los colombianos con la lectura. Y eso se hace desde el Estado, que el Estado promueva más la lectura, que el Estado promueva más las bibliotecas, que el Estado cree las condiciones para que los autores, los impresores, los libreros movilicen la venta de los libros y que más colombianos tengamos libros. Y con el proyecto de la ley del libro, que lo estamos trabajando con los libreros, con las editoriales, con autores, queremos que el Estado promueva más la lectura,
que le lleguen más los libros a las bibliotecas y más libros a los niños. Queremos incluso incluir ahí una biblioteca básica familiar, que el Estado se encargue de entregarle libros a los niños de unos títulos que sean aprobados por un Consejo de la Cultura, pero que cada familia tenga una biblioteca entregada por el propio Estado, desde el Estado mismo, como ocurre en casi todos los países, o ha ocurrido en países desarrollados, que el propio Estado entrega los libros a las familias y eso ayuda a incentivar la lectura, bueno, con otras estrategias. Pero es muy importante, además, que le quitemos los celulares a los niños y le demos libros. Pero el Estado tiene que encargarse de eso. Entonces el proyecto de ley del libro tiene que ayudar a que eso ocurra en este país. Que haya más libros en las manos de los colombianos, que más niños estén sentados en el recreo en su casa leyendo un libro y no pegados a una pantalla pasando y pasando videos o pasando cosas. Scrolls que se llama. Aunque también se puede leer en un celular o en una tableta o no. Claro, pero todo está creado para que los niños miren más videos, miren más cosas, pero no lean. Y creo que la ley del libro es necesaria porque la última ley del libro se hizo en 1993. Usted está trabajando en un proyecto de ley para actualizar esa ley. ¿Qué otros puntos incluye esa actualización? Incluye además que desde el Estado se fortalezca lo público con las bibliotecas públicas. Es decir, que las bibliotecas tengan colecciones adecuadas y que exista una estrategia desde el Estado para que más personas lean. En Bogotá se han hecho algunas cosas interesantes, por ejemplo, en los parques se han llevado kioscos de libros y que se abren los días festivos cuando la gente va al parque y pueda sentarse a leer, que se los presten gratuitamente, obviamente, incluso para llevarlos para su casa, en el sistema distrital de bibliotecas. Creo que en todo el país debemos replicar estas experiencias, pero la ley del libro tiene que enmarcar ese tema. También que la ley del libro protege el libro nacional. Hoy estamos consumiendo los libros en este país en un 70% digamos, de literatura en español traídos desde España. Y el libro colombiano, es decir, el proceso de hacer el libro desde el autor, la impresión, creo que es importante que se haga. Y además, que identifiquemos qué es el libro nacional, que identifiquemos cuáles en la cadena de la producción del libro, cuáles son los materiales que se pueden crear una exención de impuestos del IVA, por ejemplo, para que el libro sea más barato cuando llegue a los colombianos, a las manos del lector, que es el último de la cadena de la producción del libro. No, sin duda, un proyecto muy necesario. ¿Cuál fue el último libro que se leyó usted, representante? El infinito en un junco de Irene Vallejo, que viene para la Feria del Libro. Es un gran libro porque es toda la historia del libro en el mundo, desde las tablillas, desde los papiros hasta los libros actuales. Es muy interesante y se lo recomiendo a los colombianos que lo lean. Bueno, actualización de la ley del libro, un proyecto que le interesa no solamente a libreros y editoriales, sino también a nosotros como lectores. Vamos a una pausa, mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho, representante Heráclito Landines. Usted radicó un proyecto para modificar el procedimiento de la comisión de acusaciones. ¿De qué se trata? Es un proyecto que los autores son Alirio Uribe y el representante Jorge Tamayo del Valle. Se acumularon los dos proyectos, he sido designado como ponente, que pretende fortalecer la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes. El sentido de mejorar los tiempos y los términos en la investigación, mejorar el apoyo técnico que debe tener la comisión con un equipo altamente especializado en temas penales para que acompañen y asesoren a los representantes de la Cámara. Porque en muchos casos, si revisamos hoy, más de la mitad no son abogados los que están en la comisión de acusaciones. Entonces, en tanto reciban más acompañamiento, mejorarán, digamos, la presentación de sus ponencias, las discusiones que se dan al interior de la comisión. Eso para que mejore el trabajo de la comisión. La comisión no solamente puede convertirse, como ha venido siendo, en un sitio donde se archivan investigaciones más de avanzar. Queremos que avancen más las investigaciones, pero sobre todo que estén más sustentadas, mejor acompañadas por asesores y que al final la gente entienda qué está haciendo la comisión y que con esos elementos, digamos, califique la misma función de la comisión al interior de la Cámara. Que sin duda es una gestión que la ciudadanía no la siente tan cercana, tal vez
por la complejidad de algunos de estos términos que usted menciona. Un tema que sí sienten mucho más cercano es la educación, y precisamente en la Comisión Primera, de la cual usted hace parte, pues discutió la ley estatutaria de educación. En un país tan desigual como el nuestro, ¿realmente podremos garantizar este derecho desde la primera infancia y hasta la tercera edad? Sí, el Estado colombiano debe garantizar que la educación sea un derecho para todos, no solamente que sea un privilegio para algunos. Y la ley estatutaria eleva de derecho fundamental la educación en Colombia, que sea un derecho fundamental, y en tanto que es un derecho fundamental puede exigirse al Estado, el estudiante, el padre de familia, para que se le respete ese derecho al colombiano, al joven que quiere ingresar a la educación superior o al niño que quiere ingresar a un colegio. Y creo que con la progresividad de la gratuidad en todos los niveles, los colombianos vamos a ganar. Porque, como usted lo plantea, Lorena, una vía de movilidad social para los colombianos y para los humanos en todo el planeta es formarse, es educarse. Es decir, que adquieran más conocimiento nuevo, más conocimiento universalmente nuevo. Y si todos los colombianos tenemos esas oportunidades, la sociedad va a mejorar, las condiciones de vida de las personas van a mejorar, la invención, la investigación, la producción de nuevas tecnologías van a ayudar, en tanto tengamos colombianos más formados. Y creo que con esta ley, en el mediano y largo plazo, vamos a alcanzar esos niveles de educación y de gratuidad en la educación para todos. Una ciudad como Bogotá, por ejemplo, tiene la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Colombia, que semestralmente ingresan 60 muchachos. Pero en una ciudad de 8 millones de personas, un país casi que es Bogotá, deberíamos tener más facultades en todas las áreas del conocimiento. Además, ¿cuántos se presentan? Entre claro, 60 y ¿cuántos se presentan? Cerca de 15.000 personas, pero debería haber más espacios, más oportunidades, pero de educación de calidad como la nacional y gratis para los estudiantes. Es, por ejemplo, para ingresar a la Policía Nacional, hasta el año pasado, para ser patrullero, por ejemplo, una familia tenía que pagar cerca de 30 millones de pesos para que el muchacho hiciera el curso para ser policía. Ahora va a pagar 0 pesos, con la decisión del gobierno que los que hagan el curso para ser policías no tengan que pagar nada. Es decir, desde el Estado se brinda esa oportunidad. Pero asimismo, en todas las áreas del conocimiento de los muchachos que quieran formarse como profesionales, y en todo el país, en lo público, se garantice. Es decir, que lo garantice el Estado. Porque si el Estado mismo no invierte en su gente, entonces nunca vamos a transformarnos como queremos transformarnos, como queremos desarrollarnos y como queremos crecer como país. Y la vía es la educación. Una vía es la educación. Educación de calidad y gratuita en este país. Representante, ¿usted es optimista frente a las reformas del cambio ahorita acá en el Congreso? Porque tal vez la ley estatutaria de educación, que era la que estábamos mencionando, es la que más consenso tiene, pero laboral, salud, pensión, ¿cómo ve usted el futuro de esa reforma? Yo creo que la reforma pensional tiene más consensos, tiene más apoyos, porque es un tema de interés intergeneracional. Es esta generación que debe pensar en sus adultos mayores de hoy, pero que tenemos que pensar en nuestros adultos mayores de mañana, es decir, de nosotros mismos. Y creo que en eso tenemos más apoyos de otros partidos. Sin embargo, creo que es importante que todos los partidos sean conscientes que esta discusión hay que darla con argumentos en la Cámara, en el Senado, y no desbaratar el quórum para que no se dé la discusión. O sea, los congresistas tienen que ser más responsables con sus electores, dando las discusiones que se tienen que dar, sobre todo en estas reformas. En la reforma a la salud es un tema de muchos intereses al interior del Congreso y muchos intereses desde fuera del Congreso, porque es un, digamos, entre comillas, un negocio de la salud que mueve cerca de 90 billones de pesos año. O sea, 90 billones de pesos que tienen que irse a atender en salud a los colombianos, que lo reciben hoy unas EPS, intermedian esos recursos para contratar sus propias IPS. Entonces el Estado tiene que cambiar esas condiciones para que no solo exista intermediación de los recursos, sino que exista, por ejemplo, giro directo a clínicas y hospitales. Entonces las clínicas, las EPS privadas dejaron de pagarle a los hospitales públicos en los últimos años cerca de 23 billones de pesos. Eso es mucha plata, porque eso significa plata de la salud que
que tenía que ir destinada a pagar la atención de servicios de salud en la red pública hospitalaria del país y no se pagó. Entonces, ¿quién va a responder por eso? Al final de cuentas siempre responde el Estado, pero deberían haberse ido esos recursos a la atención en lo público de la red pública hospitalaria. Sin embargo, la mayoría de IPS lo que hizo fue construir su propia red de IPS y pagarles a ellos y no a lo público. Entonces esas CPS que tienen el negocio de la salud, digamos el negocio entre comillas, han financiado a muchos congresistas. Han financiado a muchos congresistas sus campañas políticas. Entonces la pregunta es, ¿esos congresistas que recibieron plata para sus campañas de las CPS tienen moral para discutir la reforma de la salud? Yo estoy de acuerdo con algo que usted menciona y es que hay que votar, hay que hacer quórum Claro. para poder debatir, pero me habla usted de las bondades de la reforma a la salud, pero quisiera que me anotara un punto que le conceda a la oposición o que destaque dentro de los argumentos que tienen de lo que debería incluir una ponencia alternativa en el debate de la reforma a la salud. Yo creo que tenemos que mirar cuál es el papel mismo de los municipios y departamentos en la reforma. Porque si la salud es un tema, digamos, de organización nacional y de administración nacional como es hoy, y vamos a vincularlo a los departamentos y municipios, tenemos que diferenciar cuál es el papel de ellos. Porque el papel de los municipios no debe ser el aseguramiento del riesgo de los pacientes. Es decir, quién debe tener hoy o en un futuro con la reforma a la salud identificado a cada colombiano y a su círculo familiar, a su núcleo familiar, cuáles son las enfermedades que tiene, los riesgos a mediano plazo, los tratamientos. Es decir, eso tiene que ser centralizado, porque no puede ser que el municipio de Puerto Asís Putumayo tenga un sistema de información del riesgo del paciente y el municipio de Malambo tenga otro. Pues creo que hay que hacer unos ajustes. ¿Quién debe tener esa información? Yo creo que debe tener la nación, es decir, el Estado central, no departamentos y municipios. Creo que hace falta ese ajuste y esa claridad en la reforma. Bueno, descentralizar también la salud, uno de los puntos que destaca el representante Heráclito Landines. Vamos a una pausa, mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho. Representante, a propósito de las reformas del cambio, hay miembros del gobierno nacional que han dicho que el cambio no se logra en 4 años. ¿Usted qué cree o cuál cree que va a ser el país que vamos a tener en los 2 años que quedan de este gobierno? Nosotros tenemos un país tan particular que el país casi que cambia todos los días, casi que cambia todas las semanas, todos los meses, y creo que es difícil pensar cuál es el país dentro de 2 años. Sin embargo, sí hay algo que dijo el presidente Gustavo Petro y que han dicho muchos opinadores, es el tiempo del ejercicio de gobierno en todos los niveles. Un presidente de la República se posesiona el 7 de agosto y gobierna del 7 de agosto del año de posesión hasta junio del siguiente año con el plan de desarrollo del gobierno anterior. Y entonces, el presidente Gustavo Petro se le aprobó el plan de desarrollo de su gobierno en junio del 2023, casi que ya llevaba 1 año. Y una vez transcurrido 2 años de ejecutar su plan de desarrollo, comienza la siguiente campaña, que es en el 2025. Es decir, a un presidente de la República o a un alcalde municipal o a un gobernador tiene muy poco tiempo para ejecutar su propio plan de desarrollo, es decir, para mostrarle a la gente cuáles fueron los resultados de su programa de gobierno. Son muy cortos los tiempos. Y yo creo que si este país tiene una reforma a la Constitución, vía constituyente, por ejemplo, habría que pensar en los tiempos de los gobernantes, en los tiempos. Si no modificamos los tiempos, van a seguir siendo muy cortos para el ejercicio del gobierno. Y yo creo que la discusión sobre el país posible empieza por la arquitectura institucional y por la organización del propio Estado en el cual nosotros estamos. Entonces, ¿usted está de acuerdo con la constituyente? Que estoy de acuerdo con la constituyente pensando en cuáles serían los temas de la constituyente. ¿Cuáles serían los temas a tocar? La reforma a la justicia, por ejemplo, la reforma a los ingresos de los congresistas. En España, la diferencia entre la señora que trabaja, digamos, en el Parlamento, de asistente, un parlamentario, o que ayuda con la limpieza, la relación es de 1 a 17 salarios.
Aquí la relación es de 1 a 43. Entonces hay mucha diferencia. Es más del doble que en España. Yo creo que los congresistas deben ganar menos y deben mostrar a sí mismos que hacen la tarea y que pueden ganar mucho menos. Hay que hacer un ajuste al Congreso. Hay que hacer un ajuste a la organización electoral de las altas cortes. Yo creo y soy partidario de eliminar el Consejo Nacional Electoral, que al final de cuentas las grandes decisiones sobre lo electoral están en el Consejo de Estado, y transformar las contralorías para que el ejercicio del control fiscal sea más efectivo, que exista mayor recaudo en los posibles casos de detrimento. Es decir, creo que hay que hacer unos ajustes, no transformar toda la Constitución, porque la Constitución del 91 es una Constitución garantista que adoptó un gran número de derechos fundamentales y los mecanismos para defender y proteger los derechos. Esa fue la transformación de la Constitución del 86 y esa es una Constitución garantista que en ese tema no se puede tocar, o sea, no se debería tocar. Usted menciona que no es la constituyente para reelección, pero sí para modificar los tiempos de los gobernantes. Podría ser. ¿Y ese podría ser, aplicaría para el presidente actual o para el próximo gobierno? No, el presidente fue elegido para un periodo de 4 años, ¿no? Yo creo que él va a cumplir esos 4 años como va a cumplir 4 años los congresistas. Pero para la Colombia del futuro habría que pensar qué le conviene más al país en temas del ejercicio de gobierno. Y yo creo que deben modificarse esos periodos. Hablemos de la Bogotá del futuro. Usted, como representante de la Cámara por Bogotá, ¿está de acuerdo con las modificaciones al metro que propone el presidente Petro? Claro, porque ese es un argumento técnico y en todos los diseños que se hicieron hasta el proyecto de metro elevado siempre se pensó en un metro subterráneo, como ocurre en todos los metros contemporáneos en el mundo, porque la afectación del paisaje urbano se va a dar, es decir, visualmente no va a quedar muy bien en medio de los edificios de esta ciudad, en el centro, en Chapinero, un metro, unos trenes pasando cada 3 minutos, no está muy bien. 2, la afectación al sistema de movilidad. No es igual la avenida Caracas con unos pilotes que le van a recortar el espacio a los vehículos privados que un metro subterráneo que le dé libertad a las vías para el tema de la movilidad. 3, creo que va a tener un impacto ambiental negativo en la medida en que personas de la calle pueden irse a vivir ahí, hacer sus necesidades fisiológicas en los pilotes, que ocurre aquí y ocurre en París, por ejemplo, que en las noches lo usan para dormir o para consumir droga, para muchas cosas, y yo creo que si queremos una ciudad moderna como debe ser Bogotá, tenemos que pensar en un metro subterráneo. Pero además el argumento del presidente Gustavo Petro, que le dio la Sociedad Colombiana de Ingenieros, es un concepto técnico. O sea, Petro no está argumentando desde conceptos políticos el cambio del trazado no, la subterranización del metro, por temas políticos, sino por elementos técnicos. Es una conversación técnica que tiene que basarse en los documentos que le entregaron al presidente. Entonces, por eso nosotros apoyamos. Para la ciudad del futuro es más importante visualmente, ambientalmente, paisajísticamente mejor el metro subterráneo, toda la vida. El alcalde Carlos Fernando Galán ha citado también otros estudios donde esto implicaría varios años de retraso. Sí, pues en el 19 que se firmó el contrato del metro, nos dijeron que comenzaba a construirse en el 20 y se iba a entregar en el 23. Y estamos en el 24 y no se ha entregado el metro, entonces tampoco es serio. El metro de Bogotá tiene 80 años de atraso. Pero entonces, es decir, el argumento que el metro ligero o el metro elevado iba a ser más rápido en la construcción no es cierto, porque ya tiene todos los atrasos. Este proyecto lo firmó Peñalosa, Enrique Peñalosa. Peñalosa en el 19. Se fue Peñalosa, se fue Claudio López y el metro no ha llegado. Bueno, pues esperemos que esta vez sí. Claro, Bogotá es una ciudad tan importante para América Latina y tan importante para los colombianos, que es la locomotora de la economía colombiana. De cada 100 pesos que se generan del PIB en Colombia, la economía, 31 se generan en Bogotá, Cundinamarca. Y somos la locomotora que jalona la economía colombiana. Y hay que ser responsables. Las inversiones públicas se han canalizado a otras partes del país. ¿Y por qué no en Bogotá? 8 millones de personas en Bogotá. ¿Por qué no en Bogotá
una inversión y además porque va a repercutir en condiciones positivas para la economía del país, que va a generar más ingresos, más impuestos para los colombianos, más recursos para invertir en otras zonas del país. Bueno, y para cerrar, representante, también como representante de la Cámara por Bogotá, ¿cuál es el mejor plan para hacer en esta ciudad? Que no sea montar el metro, porque todavía no. Bogotá tiene muchas cosas. El Parque Simón Bolívar los domingos, la Biblioteca Virgilio Barco y todas las bibliotecas que tiene Bogotá. Subir caminando a Monserrate, ir a Guadalupe. Bogotá tiene muchos temas. Ir a la Biblioteca Luis Ángel Arango, ir al Museo del Oro, caminar la Séptima, ir al Museo Nacional. Bogotá tiene mucho, caminar los cerros orientales. Bueno, ya tienen plan para el fin de semana. Representante, muchísimas gracias por acompañarnos y que le siga poniendo el pecho a todas las causas que el país y que Bogotá necesitan. Gracias por la invitación y un saludo a todos.